La semifinal fue con Danubio Uruguayo. en Uruguay, que allá en Uruguay quedamos 0-0 y aquí en el Atanasio Girardot fue un 6-0 aplastante, pero el primer partido acá, el 1-0 con gol de Rendiguita, que es un gol que le dio la vuelta al mundo y que es uno de los goles más De tiro importantes. libre. Sí, Wow. un gol de histórico. Sabemos que no todo ha sido color de rosa. Dame un top 3 o un top 2 de los momentos más amargos que te ha tocado vivir acá, a nivel deportivo, obviamente. Y bueno, la última pregunta. ¿El rival que más te gusta vencer acá en el estadio? No, definitivamente. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Perdón por esta intro tan improvisada. Lo que pasa es que en este video que van a ver a continuación lo tenía pensado meter en el video del Estadio Atanasio Girardot, que de hecho te recomiendo que mires porque quedó muy bueno. Pero bueno, para no hacer ese video tan largo decidí hacer esta charla con mi padre que está genial en un video individual, así que espero que lo disfrutes y quédate porque él tiene cosas muy interesantes para contarnos. Muchas gracias por estar. Bueno, mi gente, entonces acá estoy con mi papá, que él nos ha estado ayudando muy activamente. Estoy súper agradecido con él por toda la ayuda que nos ha dado con los videos de esta serie de acá de la ciudad de Medellín. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Muy bien, hijo, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, entonces te voy a hacer rapidito, así para que el video no nos quede muy largo. Te voy a hacer 3, 4 preguntas y bueno, vamos a ver con qué nos vas a sorprender. Entonces la primera pregunta es, ¿qué edad tenías cuando viniste al estadio por primera vez y recuerdas el partido? Sí, claro, por supuesto, una excelente pregunta. La primera vez fue diciembre del año 1981, una final, Atlético Nacional América de Cali, un América plagado de estrellas y un Atlético Nacional plagado de estrellas, o sea, entre otros equipos tenían los mejores jugadores del fútbol colombiano junto a Millonarios del Deportivo Cali. Súper. Por suerte, ese día fue el cuarto título de Atlético Nacional, la cuarta liga, y fue algo muy bonito, algo muy vivido y ahí para adelante solo historia. ¿Qué edad tenías? 10 años. 10 años, wow. Entonces esto fue hace 40 y... Eso fue hace 52 años, 42 años. 42 años, wow. Hace 42 años más o menos viniendo al estadio. Claro que no, desde ahí no empezaste a venir seguido, pero ¿desde qué año has empezado a venir así? Bueno, a partir del año 81, ya el 82, empecé a venir esporádicamente, porque obviamente pues la situación económica no daba. Y de hecho había algo así como un programa de niños gratis al estadio, que era operado por una empresa antioqueña que se llama Confamiliar Camacol. Y entre Camacol y Nacional tenían un programa que llamaba eso, ya lo dije, niños gratis al estadio, y uno podía ir a reclamar la boleta y venir a algunos partidos durante la temporada. Súper, qué linda esa iniciativa. Bueno, la segunda pregunta, o mejor dicho la tercera, porque ya te hice un par más ahí entre tanto. De todos estos años en los que has estado viniendo al estadio, ¿cómo describirías la evolución tipo de la energía, de cómo se apoya, de los ultras, digamos, de las barras bravas o así? ¿Cómo lo describirías así más o menos en un resumen rápido de todos estos años? Claro que sí, la evolución ha sido continua y de muchos cambios. Pero el apoyo a los dos equipos de la ciudad, tanto el Independiente Medellín como el Atlético Nacional, ha existido toda la vida, sobre todo desde los 70s para arriba. Pero a partir de finales de los 90s, con la creación de las barras bravas, en este caso muy puntualmente Atlético Nacional con los del sur y el Independiente Medellín con Resistencia Norte, obviamente ha cambiado mucho la forma de alentar. Ya hay más carnaval, ya hay más fiesta, hay más colorido, pero específicamente en esos dos puntos. Solo en finales, en partidos importantes, se ve la fiesta total en 100% del estadio. Es cierto. Bueno, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta me gusta. Creo que va a ser muy interesante la respuesta. ¿Desde qué partido en particular o liga en particular consideras que fue un punto de inflexión, particularmente para el Atlético Nacional, de lo que te ha tocado ver, que obviamente es el equipo que sigues? ¿Qué liga o qué partido consideras como un punto de inflexión a nivel como de la ciudad, del impacto del equipo a nivel nacional e internacional? ¿Cuál crees que pudo haber sido? Y que lo hayas presenciado obviamente acá en el estadio. Bueno, realmente la pregunta es compleja porque han habido demasiados partidos importantes, pero obviamente la Copa Libertadores de 1989, que aunque la final no se jugó aquí en el Atanasio por capacidad, sí nos tocó cuartos y semifinal y fue una cosa extremadamente loca. Los cuartos fueron con con Millonarios. El partido final fue allá en Bogotá,
con Millonarios, que le empatamos para acabarse el partido y los eliminamos. La semifinal fue con Danubio, Uruguayo. en Uruguay, que allá en Uruguay quedamos 0-0 y aquí en el Atanasio Girardot fue un 6-0 aplastante con un juego impresionante del recordado el Palomo Zuriaga, al ver el Palomo Zuriaga, un partido, o sea, loco, un partido perfecto del Palomo ese día con 4 goles, un estadio que no le cabía un alma. Y prácticamente ahí se empezó a vivir que iba a ser nuestra primera Copa Libertadores. Súper. Pero como ese, muchos partidos. Pero por ejemplo, recuerdo con mucho cariño la final del año 91 contra América de Cali, también aquí en el Atanasio, con goles de Bendito Fajardo y Alexis García. Que ese partido para mí, no solo el partido, sino el equipo como tal que había en ese partido contra el América, para mí ha sido uno de los equipos más grandes que ha tenido el 11, el hombre sí, por hombres. El hombre por hombre, y no solo titulares, sino suplentes. Genial, genial, genial. Muy interesante, me gusta mucho, sí, tiene sentido. Del 89 al 91 pasó de ser un equipo local a ser un equipo con un nombre más internacional, es cierto. Muchas gracias. Bueno, obviamente para un hincha que lleva viniendo al estadio un poco más de 40 años, que se dice poco, pero mucho te ha tocado vivir. De hecho, tengo que decirlo, yo he venido acá también por muchísimos años. Yo creo que yo vine con mi padre al estadio por al menos 15 años seguidos, que también creo que es un buen récord para mí, ya que he vivido muchos momentos especiales. Pero ya hablando particularmente de mi papá, sabemos que no todo ha sido color de rosa. Dame un top 3 o un top 2 de los momentos más amargos que te ha tocado vivir acá, a nivel deportivo obviamente. Sí, hablando específicamente de Atlético Nacional, claro, también hemos recibido muchos golpes, muchas alegrías, pero muchos golpes. Yo creo que los 3 así que yo podría poner en mi top. Empecemos del 3 y vamos ascendiendo. Bueno, tercero puede ser la final con Atlético Junior del 2004. La un recuerdo. Partido que es uno de los partidos más que mejor ha jugado Atlético Nacional. Teníamos que remontar un 3-0, lo tuvimos 5-1 y acabándose el partido nos hicieron el segundo gol y en los penaltis perdimos pues la final y fue muy doloroso. Estoy de acuerdo, yo también estuve acá en ese día y fue muy duro. La segunda para mí pudo haber sido la final del año 2002 de la Copa Suramericana contra San Lorenzo. Aunque era el partido de ida solamente, se acabó la final acá, un 4-0 y la verdad fue demasiado doloroso porque era una final continental, era una final que nos ilusionaba mucho porque realmente no veníamos haciendo un buen año en la liga colombiana y llegar a esa final fue muy bonito, pero la manera como se perdió fue estrepitosa. 4-0. Bueno, estoy de acuerdo, la verdad. Yo también estuve acá, yo estaba muy pequeño, pero fue muy duro, fue aplastante, la verdad. Tuvimos que salir antes porque ya el partido se ponía con un ambiente un poco pesado por parte de los hinchas, fue fuerte. Y creo que me intuyo cuál es el top 1. Yo creo que no. Ah, no. Yo creo que vamos a estar equivocados. Vale. Pero bueno, voy a decir, para mí, obviamente, la final de la Copa Libertadores del año 95 contra Gremio. Ok. Porque... Perdona, te hago una pregunta. ¿Esa fue la primera final fue en Medellín o en Porto Alegre? En Porto Alegre. O sea, esta era la final aquí. Sí. Ok. En Porto Alegre quedamos 3-1, pero como ya veníamos 6 años antes de remontar un 2-0 también, nos hacía mucha ilusión y teníamos un gran equipo, un gran entrenador, Juan José Peláez. Teníamos a Reneguita, teníamos a Alexis García, teníamos a Víctor Hugo Aristizábal, teníamos un equipo realmente que podía competir esa final y creíamos que le íbamos a ganar, pero la ilusión se acabó muy prontico. Empezando el partido, como a los primeros 20 minutos hicimos el primer gol y ese estadio casi se cae. Estábamos a un gol de empatarlo. Sí, súper ilusionaditos, pero ya, el partido se acabó rapidito porque entró como en un manejo del partido Gremio, nos empataban el partido, creo que fue con no recuerdo muy bien, creo que fue de penalti que nos empató Gremio, no recuerdo muy bien ese dato, pero ya Gremio manejó el partido a su antojo y bueno, pero yo creo que me dolió mucho porque estábamos muy ilusionados, veníamos desde grandes presentaciones en Copa Libertadores en el año 90, 91, 92, 93, clasificamos a la Copa Libertadores con el título del año 94, final que le ganamos, no final, pero fue el último partido contra Independiente Medellín, creo que fue el 18 de diciembre del 94, un gol de Juan Pablo Ángel, prácticamente su debut futbolístico con el Atlético Nacional y fue el gol del título y clasificamos a la Copa Libertadores y logramos llegar a esa final eliminando a River Plate en el Monumental,
pero el primer partido acá, el 1-0 con gol de Reniguita, que es un gol que le dio la vuelta al mundo y que es uno de los goles más De importantes. tiro libre, wow. Sí, un gol histórico del Loco y obviamente Atlético Nacional. Pues esa final me dolió mucho. Okay. Y quiero hacer un paréntesis acá porque aunque a muchísimos hinchas del Atlético Nacional les ha dolido mucho la final con Independiente Medellín, para ellos puede ser la alegría más grande. Para mí en particular es una final más que se perdió y hemos perdido muchas finales. Hemos ganado muchas, pero hemos perdido muchas finales, inclusive finales continentales. Entonces para mí, aunque obviamente duele, como duele perder cada final, no es la que más me ha dolido. Okay. Me parece un punto de vista muy interesante. De hecho, yo acá poniendo mi punto de vista, yo no diría tampoco eso porque estaba muy pequeño, tenía 10 años y yo no pude venir al estadio contra esa final contra el Medellín. Para mí el partido yo creo que más me ha dolido de toda la historia fue cuartos de final Copa Libertadores 2014 contra Defensor Sporting. Teníamos un camino bastante limpio para llegar a la final contra San Lorenzo y la pecheamos feo contra el Defensor Sporting y creo que pudimos haber sido campeones. De hecho, ese año luego jugamos final de Sudamericana y la perdimos contra River. Fue un año que lo hicimos bien, pero no llegamos a ese punto. Sí, total. También fue de lo que más me dolió. Y bueno, la última pregunta. ¿El rival que más te gusta vencer acá en el estadio? No, definitivamente. ¿Top 3 o uno solo? Uno solo, el que más. No es clásico. El clásico. Independiente Medellín. Estoy de acuerdo. Listo, papi, muchísimas gracias por participar en el video. Me encantó ese punto de vista y bueno, espero que te toque vivir y nos toque pues vivir muchos más momentos especiales acá. Muchas gracias por la participación. No, es con mucho gusto y antes de irme quisiera agregar algo. No sé si mi hijo ya en otra parte del video lo habrá dicho o lo va a decir, pero no se les olvide, queridos amigos, que esta cancha sagrada del Atanasio Girardot la pisó Edson Arantes de Nascimento Pelé, la pisó Diego Armando Maradona, la pisó Enzo Francescoli, la pisó Ronaldinho. En este campo se hicieron Neguita. Si no estoy mal, Adriano. Sí, Ricardo Kaká. Sí, no, muchos grandes han venido acá. Sí. En esta cancha se hizo Reniguita, se hizo Víctor Hugo Lestizábal, se hizo Faustino el Tino Asprilla. Se hizo Franco Armani. Entonces, una cancha bastante histórica y muchos jugadores del fútbol colombiano, muchos jugadores del Independiente Medellín que también han vestido esa casaca tan importante para el fútbol paisa, como el Pío Valderrama, como Giovanni Hernández. Juan Fernando Quintero, Quintero, que estuvo en los dos equipos de Antioquia, Neider en los dos equipos de acá de Medellín. Neider Morantes, Germán Ezequiel Cano, Dios mío, qué pedazo de jugador, campeón de Copa Libertadores hace poco, con qué jugador, siempre nos hacía facilísimo los goles, era increíble, se los sacaba de los bolsillos. Muchos jugadores grandes hemos visto. Pues, la verdad, esta parte sí no la pensé y gracias por darnos este aporte increíble, súper bueno. Esta cancha la llevo ya casi 42 años viniendo a ver de los 33 títulos que tiene Atlético Nacional. He sido partícipe como hincha en 30, tanto de local como de visitante. Increíble. Entonces el palmarés que tengo con Atlético Nacional es bastante es uno grande. De los hinchas más respetados del club. La verdad, es un hincha respetado. Soy incondicional con Atlético Nacional, obviamente sin hacer caso omiso a los problemas del club, pues porque también critico, así como al lado critico, pero nunca abandono. Siempre aquí firmes con mi verde del alma. Un saludo para todos, bendiciones y sigan apoyando a mi hijo en este gran canal. Muchísimas gracias, Pa, por este aporte y muchísimas gracias a ustedes por estar acá y seguir apoyándonos.